Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:05 de la mañana de este sábado. Los saluda Fernando Carballo, que tendré el placer de dirigir este programa hasta las 10 de la mañana. Y para él hemos invitado al primer ministro digitalmente, Pedro Cateriano, para poder conversar sobre sus primeros días en el gobierno y las perspectivas de lo que cree que se podrá hacer durante los 12 meses y algo más que le corresponden. Señor Pedro Cateriano, buenos días. Buenos días, Fernando. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Bueno, la opinión pública lo conoce, señor Cateriano. Ya ha sido antes presidente del Consejo de Ministros y además una carrera política que remonta hasta el año 90, cuando fue elegido diputado en las filas del Movimiento Libertad, fundado por Mario Vargas Llosa. Sin embargo, hay muchas cosas de su propia trayectoria que no se conocen. Por ejemplo, usted es hijo de un poeta y de un poeta que ha obrado por la cultura en el Perú, habiendo creado el más antiguo premio literario que existe en nuestro país, que es el premio Copé, y promoviendo las artes plásticas también. Por otra parte, usted viene inicialmente del social cristianismo, formado por sacerdotes jesuitas. Cuando llega al partido de Vargas Llosa, tiene ya una cierta experiencia personal porque ha estudiado Derecho y trabajado mientras era estudiante, tengo entendido, desde el año 80 en el Estado, cuando era presidente Fernando Belaúnde Terry. ¿Me equivoco o son datos certeros sobre su biografía? Son datos certeros, efectivamente. Además, habría que agregar que en el caso de mi padre, ha sido un gran promotor de la cultura peruana desde joven, no solo en el área de la plástica, la poesía, el cuento, también en teatro. Mi padre en los últimos 15 años se ha dedicado también a escribir obras de teatro, entonces siempre la cultura ha estado presente. Pintores, poetas, escritores han asistido a mi casa a reuniones, ¿no? Y de alguna manera siempre he sentido ese compromiso con la cultura, que es lo que alimenta el espíritu de la gente, lo que nos hace cultivar el espíritu rebelde, lo que nos hace más libres también. Un pueblo educado y culto es un pueblo libre. Y en ese sentido, además, mi padre desde niño me inculcó lo que es la defensa del Estado de Derecho. Por ser arequipeño, naturalmente, esa tradición en Arequipa del respeto al orden jurídico, al Estado de Derecho, ha sido algo que desde temprano he escuchado, primero en Talara, cuando vivíamos, luego en Lima, y ha sido una constante a lo largo de toda mi vida política, fundamentalmente. Bueno, tendremos en otra oportunidad, sin duda, tiempo para hablar sobre todos esos aspectos que no son conocidos. Y usted, hay un sector de la opinión pública que lo presenta como un ultraliberal, que no cree sino en las privatizaciones. Antes de entrar a su programa y a la manera como usted ve lo que se puede hacer por la economía del Perú, quería que nos diga algo sobre las cifras que ha encontrado habiendo asumido la función ya. Las cifras epidemiológicas, por una parte, porque usted sabe que hay un debate en torno a eso, cómo se puede hacer para aclarar, para sincerar estas cifras, y por otra parte, las cifras de la ejecución de los sectores, puesto que es un tema en el que usted había venido enfatizando durante los últimos meses que no había una ejecución aceptable en los ministerios. ¿Qué nos puede decir sobre las cifras que ha encontrado usted hace 3 días que asumió la PCM? Efectivamente, respecto de la cifra de fallecidos como consecuencia del COVID, hemos encontrado un desfase. Sobre ese tema hemos conversado el día de ayer con la ministra de Salud, Pilar Macetti. Vamos a hacer los esfuerzos, naturalmente, para sincerar. Acá no ha habido tampoco un ocultamiento, mala fe, dolo, es decir, intención de ocultar la realidad de lo acontecido. Pero ciertamente, existiendo esta preocupación en la ciudadanía, expresada a través de puntos de vista de periodistas, gente interesada en la materia, se van a adoptar medidas de un trabajo técnico, porque
esto es estadística, y en la estadística no debería haber un error, pero también hay opiniones técnicas que certifican las muertes. Entonces, reitero, hemos conversado con la ministra de Salud, Pilar Macetti, para tomar las medidas correctivas. Hoy día, por ejemplo, Augusto Álvarez Rodríguez demanda públicamente un sinceramiento. El presidente Vizcarra también ayer nos ha ratificado que no hay ningún inconveniente en adoptar las medidas, y reitero, en ningún momento ha habido esa intención de ocultamiento, de tergiversación de la realidad. Respecto de las otras cifras, sí, las cifras económicas, la ejecución de los ministerios, para comenzar por ahí, ¿cómo ha encontrado usted el tema? ¿Qué es lo que se puede hacer para que el dinero que se asigna a los ministerios y otras entidades públicas sea efectivamente ejecutado? Bueno, efectivamente en ese aspecto hay una situación crítica, no se puede negar. Ayer en la sesión del Consejo de Ministros, la ministra Alba ha hecho una exposición detallada del estado de situación de la ejecución presupuestal a nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Esto naturalmente, Fernando, implicará un esfuerzo, un trabajo, una labor de seguimiento de todas aquellas instituciones públicas que tienen que en lo que resta del año, debido entre otras razones también al confinamiento, la ejecución presupuestal tuvo un parón sumamente delicado, pero confiamos que con las medidas que se van a adoptar podamos no solo destrabar proyectos, sino también adoptar decisiones. En esta emergencia requerimos toma de decisiones urgentes. Y esa es una de las razones, Fernando, por las cuales he asistido al día siguiente de jurar como presidente del Consejo de Ministros al Congreso de la República, en donde fui atendido amablemente por el presidente Merino de manera inmediata para solicitarle que antes del 28 de julio me permita asistir con el gabinete para exponer el programa de gobierno, las medidas que vamos a plantear y también solicitar el voto de confianza a ese programa de gobierno que vamos a exponer. Naturalmente, el plazo que establece la Constitución de los 30 días, una vez que es designado el presidente del Consejo de Ministros, está dentro de un contexto de normal desarrollo político y no debe interpretarse ese plazo como para las emergencias. Reitero, por ese motivo hemos pedido al Congreso de la República, del modo más respetuoso, que se nos permita asistir antes del 28 de julio. De otro lado, también permitirá que el presidente Martín Vizcarra dirija su mensaje a la nación por mandato de la Constitución ante el Congreso el 28 de julio, ya con un gabinete con el voto de investidura obtenido, que espero me lo concedan. No hay por ahora una fecha para que usted pueda presentarse ante el Congreso, y porque no hay una decisión, tengo entendido, de las bancadas todavía no se han reunido. Más bien he escuchado a algún dirigente parlamentario que habla de un pleno previsto en Arequipa precisamente esta semana, que plantea dificultades de calendario. Bueno, pero en todo caso yo no he hecho, digamos, la exigencia de la fecha. Hemos conversado con absoluta franqueza, esto hay que destacarlo también. El diálogo que hemos tenido con el presidente Merino y con los miembros de su mesa directiva ha sido absolutamente abierto, transparente, pero finalmente lo que sí reiteré es la necesidad de concurrir antes del 28 de julio. La fecha la podrá determinar el Congreso, podremos conversar estos días con el presidente Merino y espero que esto lo defina el Congreso de la República. Bueno, permítanos... Por lo pronto, sí, adelante. Por lo pronto, ya con el gabinete estamos trabajando en la elaboración del programa de gobierno. Mañana domingo vamos a tener una sesión acá en la presidencia del Consejo de Ministros con todo el gabinete, ya para empezar lo que vendría a ser el aporte de cada sector, lo que cada ministerio considera deben ser las medidas más urgentes,
para lograr, Fernando, continuar de manera más firme y efectiva en la lucha contra el coronavirus y además relanzar el programa económico para salir de esta crítica situación. Hay que decirlo, no solo es a nivel nacional, sino internacional. Y en ese sentido, hemos exhortado también el día de ayer en la sesión del Consejo de Ministros a los ministros responsables de sectores como transportes y comunicaciones, vivienda y construcción, energía y minas, para lograr priorizar las medidas que permitan destrabar proyectos, impulsar proyectos que están todavía, digamos, detenidos por trámites burocráticos. Y en este sentido también la ministra de Economía, Alba, nos ha hecho una explicación detallada de aquellos proyectos que requieren un mayor esfuerzo para poder concretarlos. Vamos a hablar, por favor, si nos permite, luego de una breve pausa, hablar justamente sobre esos proyectos a los cuales usted viene de referirse. Queremos saber cómo prevé usted destrabar y cuál es este esfuerzo que usted cree que se puede desplegar para destrabar estos proyectos económicos. Vamos a seguir nuestra entrevista con el presidente del Consejo de Ministros, después Pedro Castellano, después de una breve pausa.